Cuando nosotros estábamos en la lógica proposicional, teníamos pues proposiciones que hablaban de algún individuo en cuestión y a lo que se le podía asignar un valor de verdad, de verdad o falsedad. Pues, por ejemplo, Firulais es un perro. Pues nosotros podemos agarrar y decir, eso es verdadero o eso es falso, si Firulais es o no un perro. Sin embargo, si tenemos enunciados como el que está en el número uno, todos los perros tienen cuatro patas y queremos decir si eso es verdadero o es falso, pues en principio pues sabemos que es verdadero. Sin embargo, para poder llegar a esa verdad, lo que tendríamos que hacer es checar que todos los perros tengan cuatro patas, ¿no? Es decir, verificar perro por perro que en efecto pues tiene cuatro patas. Eso pues se vuelve un poco más complicado y la lógica proposicional ya no nos alcanza para eso. Entonces tenemos que agarrar y extendernos a algo un poco más complicado. Entonces cuando nosotros tenemos pues una oración en la que esa oración se le puede determinar un valor de verdad o de falsedad, pero pues para hacerlo involucra no solo a uno, sino a muchos individuos, pues entonces lo que tenemos que agarrar e introducir son cuantificadores, ¿no? Y una vez que nosotros introducimos esos cuantificadores, nuestra proposición, que sería Firulais tiene cuatro patas, por todos los perros tienen cuatro patas, pues deja de ser un- una proposición para convertirse en un predicado, ¿ok? Entonces, pues por ejemplo, aquí tengo las tres opciones. Todos los perros tienen cuatro patas, dos Firulais es un perro, tres Firulais tiene cuatro patas. De hecho, este de aquí es un argumento, como lo vamos a ver a continuación. Pero, pues aquí en la parte de abajo les ilustro cómo pues ya tenemos que agarrar y empezar a meter esas letras, bueno, nuestras letras proposicionales ahora se van a volver letras predicativas que van a depender de una, dos o tres o muchas más variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí X va a representar una variable que puede ser lo que sea, es un perro, un gato, un número, una persona, un día del mes, del año, qué sé yo. Y en este caso en particular, C0, que va a ser Firulais, va a representar una constante dentro de nuestro conjunto de eh, sujetos que le podemos asignar el valor a esa letra predicativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la letra predicativa P1 de X, pues eso se traduciría como que X tiene cuatro patas, pero puedo evaluar esa letra predicativa en mi constante C0, que sería Firulais tiene cuatro patas. Mi segunda letra predicativa, pues por ejemplo podría P2 de X, que significaría que X es un perro. Y de nuevo, si yo le evalúo en un elemento en particular, como sería el C0, pues se traduciría en Firulais es un perro. Sin embargo, con estas letras predicativas, digamos la P1 de X, X tiene cuatro patas, pues todavía no estamos englobando como a todos los X, ¿no? Entonces, pues para eso lo que tenemos que hacer es cuantificarlo y vamos a introducir un nuevo símbolo que es este de aquí abajo, que es para todo, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos para todo X, P1 de X, pues sí lo que estamos diciendo es que todos los X tienen cuatro. Y entonces, pues de hecho, el argumento que está arriba, el uno 2 y 3 lo podemos poner como, pues lo que está aquí abajo, ¿no? eh, tenemos que para todo X, P2 de X implica P1 de X. Esto significa que para todo X, P2 de X es que X es un perro y P1 de X es que X tiene cuatro patas. Entonces, este primer argumento, bueno, no argumento, esta primera parte de nuestra fórmula nos está diciendo que todos los X's, eh, si cumplen que son perros, pues entonces es porque tienen cuatro patas. Después tenemos aquí como el y luego tenemos P2 de 0. Entonces P2 de C0 pues es Firulais es un perro. Entonces nuestra fórmula se traduce como, pues sí, todos los X's, si X es perro, entonces tiene cuatro patas y Firulais es un perro, pues entonces
lo que podemos concluir es que Firulais tiene 4 patas, que sería P1 de C0. Ahorita todavía no me voy a meter en reglas de formación, mucho menos me voy a meter en cuándo decir si las cosas son verdaderas o son falsas. Todo eso lo vamos a ir viendo con respecto a cómo vayamos avanzando. Pero, pues, o sea, la idea es que, pues, tratar de ir generalizando todo eso que nosotros ya sabíamos de la lógica proposicional para cuando nosotros ya queremos cuantificarlo, ¿no? Entonces, lo que voy a dar a continuación son solamente los símbolos y seguir dando ejemplos intuitivos de lo que vamos a querer ir haciendo y ya después veremos reglas de formación, satisfacibilidad, asignar de valores, bueno, valores de verdad o falsedad, porque sí va a variar si existe, por ejemplo, algún elemento que no cumple una propiedad, pues entonces esa propiedad ya no va a ser verdadera cuando tenga involucrado un para todo, pues porque va a existir algún elemento ahí que no lo va a cumplir, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a el lenguaje de primer orden, que sería el siguiente. Para nuestro lenguaje de primer orden, acuérdense que para un lenguaje formal en general, lo que necesitamos son dos cosas. Regla, símbolos y reglas de función. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestros símbolos lógicos, vamos a utilizar como variables individuales, que serían estas de aquí, que pues las vamos a denotar por x1, x2 y así hasta xk. Estas de ahí no van a pertenecer a un conjunto en particular, sino solamente van a ser como, pues eso, variables, cosas mudas que van a representar nuestro predicado, ¿no? No nuestro predicado, sino lo que quiere decir nuestro predicado. Después, pues vamos a necesitar conectivos, la negación y la implicación. Desde luego que le pueden meter los 5 conectivos, que serían la conjunción, la disyunción y el sí solo sí. Pero pues ya vimos que la conjunción, la disyunción y el sí solo sí se pueden expresar en términos de la negación y la implicación. Entonces, pues solamente basta con que pidamos estos dos. Un símbolo de igualdad, que a continuación voy a ver un ejemplo de cuándo se utiliza ese símbolo de igualdad. Paréntesis, pues para eh, ir ordenando bien cuándo inicia o termina una fórmula. Los cuantificadores, que van a ser para todo y existe, no lo escribí, entonces aquí es para todo y existe. Letras predicativas enearias, que van a ser subindexadas P1, P2 y sí hasta PK. Y enearias, pues porque un predicado puede ya hablar, como les digo, como ya lo estamos generalizando a más de un individuo que puede satisfacer ese predicado, pues entonces podemos formular predicados más complejos que involucren a una o dos o más variables, ¿ok? Constantes individuales, como por ejemplo en el caso que le pusimos a Firulais el C0, estas constantes, a diferencia de las variables, pues sí ya van a ser valores fijos o, bueno, individuos fijos dentro de nuestro conjunto de interés, ¿no? Y símbolos funcionarios, que de nuevo en el siguiente ejemplo se van a ilustrar qué son estos símbolos. Pero pues, de nuevo, como vamos a tener cosas más complejas, muchas veces va a ser más sencillo agarrar y englobar eh, muchos elementos a través de estas funcionales, a través de estos símbolos funcionales. ¿Okay? Entonces, pues tenemos aquí ya escrito nuestro lenguaje, que nuestro lenguaje va a ser la unión de variables individuales con constantes individuales, con letras predicativas enearias, con letras funcionales enearias, los conectivos de negación e implicación, la igualdad, los paréntesis, cuantificador para todo y cuantificador existe. Entonces, pues, para que veamos cuándo se utilizan, por ejemplo, las letras funcionales, este símbolo de igualdad, pues se los ilustro con el siguiente ejemplo.
Vamos a tomar, por ejemplo, los números reales y vamos a definir P1 de 2 de X1 de X2 como la siguiente. X1 es menor que X2. Entonces, fíjense que aquí ya le estoy yo asignando a mi letra predicativa aquí arriba un 2, porque ya estoy involucrando en esta oración a dos variables, X1 y X2, y pues las estoy comparando a través de menor que, ¿no? Si yo quisiera ver si eso es verdad o es falso, pues entonces tengo que tomar a X1 y tengo que ver si ese es menor que X2, ¿no? Si yo tomara constantes, que les decía que estos ya eran elementos fijos, digamos al C0 le voy a llamar 0, al C1 le voy a llamar pi, al C2 le voy a llamar e, al C3 le voy a llamar 1, C4 2 y C5 3. Pues entonces esta misma letra predicativa la puedo evaluar tanto en constantes como en variables. Puedo pensar como P1, 2 de C1 de X1, pues se traduce como mi constante C1 era pi, entonces pues pi es menor que X. Si yo quisiera agarrar y empezar a cuantificar, pues lo único que tengo que hacer simplemente es ponerle para todo X1, P1, 2 de C1 de X1. Y entonces esta oración se traduce en que para todo X1, el número pi es menor que X1. Para ver si eso es verdadero o falso, pues lo que tendré que hacer es checar todos los valores de X1 y ver si ese X1 está resultando ser más grande que pi en todos los casos. Claro que eso no va a ser falso, no va a ser verdadero en todos los números reales. Les digo, no nos vamos a meter todavía en cuestiones de verdad o falsedad. La siguiente, ya estamos involucrando lo que son los símbolos funcionarios, que sería este de aquí. De nuevo, el subíndice representa qué funcionales, ¿no? Y el 2 representa cuántos elementos están involucrados en esa letra funcional. Entonces, si por ejemplo yo defino F1 de 2 de C3 de C4 como la suma de C3 con C4, que recordemos que C3 y C4 pues eran 1 y 2, pues entonces estoy diciendo que la suma de 1, bueno, F1, 2 de C3, C4 es la suma de 1 con 2. Fíjense que a eso yo no le puedo asignar un valor de verdad o de falsedad. La suma de 1 con 2, eso es falso, es verdadero, no se puede, ¿no? No tiene un valor de verdad. Eso es porque las letras funcionales, pues, van a regresar a ser constantes dentro de nuestro lenguaje de primer orden. Para eso vamos a requerir este símbolo bien importante que es el de la igualdad. Entonces aquí sí podemos hablar de que F1, 2 de C3, C4 es igual a C5. La suma de 1 con 2 es igual a C5, que C5 era 3. No sé si entonces se alcanza a ver cuál es la diferencia entre las letras funcionales y las letras predicativas. Las letras predicativas pueden ser evaluadas en, en variables o en constantes y pueden ser cuantificadas, mientras que las funcionales nos van a regresar elementos pues dentro de nuestro lenguaje, ¿no? No va a ser algo a lo que le podamos asignar un valor de verdad o de falsedad. Eh, en este caso, con el ejemplo de los números reales, pues si yo quisiera tomar y definir, digamos, otra letra predicativa, pues podría considerar como F2 de 2, no sé, digamos C0 con C1, pues podría pensar que es el producto de 0 con pi, ¿no? De nuevo, es un 2 porque ya está hablando de una propiedad diferente. La 1 está hablando de la suma, mientras que el 2 está hablando del producto. Supraíndice 2, pues porque lo que estoy haciendo es evaluar dos letras.
Y pues el producto de 0 con pi, pues nosotros sabemos que es 0. Entonces, de hecho, podríamos decir que f2 de 2 de C0 con C1, pues tendría que ser igual a F, no, a C0, ¿no? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí ya resulta ser una proposición. Que el producto de 0 con pi sea igual a C0, eso sí ya le podemos asignar un valor de verdad o de falsedad. Entonces, esto de aquí, cuando nosotros le involucremos el símbolo de igualdad, es algo a lo que también nosotros vamos a poderle asignar un valor de verdad. Cuando el símbolo de igualdad esté metido en alguna fórmula bien formada, nosotros sí ya vamos a poder darle un valor de verdad o de falsedad. ¿Ok? Y pues eso, eso sería como todo. Y mm, ya